Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es martes 16 de marzo de 2021. Estamos en la clase de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en el campus Ciudad de México. Hoy es la primera clase después del Día Internacional de la Mujer de este año y del Día del Colectivo de Mujeres de la Ibero de este año. Día en que ninguna mujer se presentó a nuestra clase y nos hicieron falta. Esperemos que el año que entra este día no caiga en martes para que no nos toque otra vez el salón de clases con solo hombres, que fuimos 5 en el salón virtual y nos hizo falta la participación de todas las mujeres que contribuyen, que son parte del grupo. Y para empezar con la materia del curso, con la materia específica de hoy, les voy a presentar mi pantalla. Nos quedamos hablando del tema de la iluminación artificial. Ya habíamos hablado de varias formas de iluminación. Hago un recuento rápido de lo que ya habíamos dicho. Habíamos hablado, y que esto sirva de recordatorio para los que estuvieron en el salón de clase, también de recordatorio para todas las mujeres que no estuvieron con nosotros en el salón la clase pasada, pero que ya se pusieron al corriente con el video que todas las clases ponemos en el canal de YouTube, y de introducción, aunque sea escueta, para las 2 o 3 personas que no se pudieron poner al corriente con el video. Y entonces empiezo. Tenemos en la pantalla, perdón por la mala letra, lo hice con muchísima prisa ese título, igual que el de la próxima lámina, lo verán, pero lo importante es el contenido. Verán ustedes que las primeras formas de iluminación, que no es artificial o no es provocada, que tuvo el hombre, fueron el sol, la luna y los rayos. El sol y la luna, que tienen un ciclo que siempre se cumple y que provocaron la evolución del hombre a como es hoy el hombre. Hoy lo que somos es en buena medida producto de ese ciclo de noche y día que la rotación de la Tierra provocan y que condicionan nuestras conductas, nuestras actividades, toda nuestra biología. Los rayos, pues, son maneras de iluminación instantánea. No tienen mayor efecto en nuestra realidad, en nuestras actividades. Después el hombre dominó el fuego y, dominando el fuego, hizo fogatas. Después, si lo queremos decir así, pudo hacer fogatas portátiles y con eso, o con las antorchas, que son una manera de fogata portátil, iluminarse en los puntos donde él fuera necesitando. Y después el fuego se controló y se manejó de una manera más eficiente con las velas.
y después de las velas vinieron las lámparas de petróleo o quinqués. Y después, gracias al descubrimiento de la electricidad, que es el descubrimiento y dominio de la electricidad, entendimiento, porque ya estaba descubierta la electricidad, ya se conocía, pero gracias al entendimiento, dominio y aplicación de la electricidad, electromagnetismo, para ser más precisos en el lenguaje, se pudo tener la iluminación eléctrica, iluminación artificial provocada por la electricidad. Hablamos de la primera generación de esta nueva etapa de la iluminación artificial, que fue la iluminación incandescente. Como su nombre lo dice, su principio es, mediante la electricidad, hacer incandecer a un material conductor de tal manera que emita luz. Una segunda generación fue la luz fluorescente. La luz fluorescente tiene como principio formar un arco eléctrico que estimule o excite al flúor y a otros elementos químicos que brillan, y al brillar dan iluminación. Como segunda etapa de la primera generación de focos incandescentes, llegaron los focos de halógeno, la luz dicroica, y ambos, bueno, lo digo con más claridad, la luz dicroica y la luz de halógeno, y ambos aportaron a la iluminación con importantes ventajas respecto a la etapa anterior de la iluminación incandescente, que era la bombilla tradicional. Ahora, la segunda etapa de la iluminación fluorescente fue la iluminación PL, que también se le conoce como focos o iluminación ahorradora, focos ahorradores, iluminación ahorradora. Y estos focos también revolucionaron a la etapa anterior, sobre todo porque ocupaban menos espacio, más fáciles de instalar, y todos los detalles que dijimos la clase pasada. De todos, estas 4 etapas, 2 de iluminación incandescente y 2 de iluminación fluorescente, dimos todos los detalles técnicos y están en el video anterior, además de estar en nuestros archivos de Dropbox. Para quien quiera consultar o recordar cada uno de los detalles, los puede encontrar ahí, en el video de la clase anterior o en los archivos de Dropbox. En concreto están en la sección Cálculos, en el subfolder Cálculos, y vienen ahí todas las características. Para ayudarles a recordarlo, aunque ahorita no me voy a detener en eso, lo presentaré. Repito, están en el subfolder Cálculos eléctricos, y dentro de cálculos eléctricos están en un archivo que en un minuto les voy a presentar para que lo puedan ver, aunque sea unos segundos, y recordarlo. Se está abriendo, tengan tantitita paciencia.
Ahí vamos, ahí vamos. Está lento, pero en algún momento lo lograremos. Aquí está, se los presento ahora. Me van a ver a mí otra vez. Y después de verme a mí, les presento esa tabla donde están todas las características técnicas de los 7 tipos de iluminación que veremos, de iluminación artificial que veremos en este curso. ¿Se acuerdan todos de esa tabla? Bueno, no estuvieron las mujeres, pero por el video sí la vieron. Entonces, ¿se acuerdan todos de esa tabla? Muy bien. Entonces la quito de la pantalla, además de que ya quedó también en este video. La tienen en el folder, subfolder cálculos de nuestro folder de Dropbox. Acuérdense, anexo A, cálculo de instalaciones eléctricas. Y regreso a ponerles en la pantalla el tipo de iluminación con el que tenemos que empezar hoy, el contenido nuevo. Y es la iluminación LED. La última etapa de la iluminación artificial o la última generación de la iluminación artificial que ya está en el mercado, porque hay una nueva generación de iluminación artificial de la que hablaremos más adelante, que se llama, se los decía la clase pasada, iluminación por inducción magnética. Pero aunque es muy eficiente y tiene importantes ventajas para algunos usos respecto a las otras iluminaciones artificiales, todavía no es común en el mercado. Entonces podemos considerar que la iluminación cotidiana para todo uso, accesible en prácticamente cualquier tienda, es la iluminación de LED. Y me gustaría empezar preguntándoles, ¿quién sabe lo que es un LED? ¿En qué consiste el principio del funcionamiento de un LED? Todos hemos oído cantidad de veces, foco de LED, pantalla de LED, los coches ya tienen luz LED, en nuestras casas ya usamos luz LED, en fin, ya es algo muy cotidiano, ya es algo muy presente en nuestra vida y, y me gustaría saber el conocimiento que tienen de ellos. ¿Quién me puede decir algo? Anímense. Diego, ¿sabes algo de la iluminación LED? ¿Nada? No, no estoy seguro. Pues son como A pequeños ver, poquitos, ¿no? Como una serie de como poquitos pequeños que se llaman diodo o algo así, ¿no? sí, muy bien, Demian. Muy bien, Son diodos emisores de luz, una cosa así, ¿no? sí. Eso quiere decir LED. LED quiere decir diodo emisor de luz. Eso es LED. Están las iniciales al revés porque el nombre viene del inglés. Pero eso quiere decir. LED quiere decir diodo emisor de luz. Y entonces, regreso a la pantalla y les pregunto,
¿Quién me puede decir cómo funciona un diodo emisor de luz? ¿Alguien ha oído hablar de cómo funcionan los diodos emisores de luz? ¿No? ¿Nadie lo ha oído? Bueno, pues aunque no es nuestro principal objetivo el conocer todo lo que hay dentro de un LED para que nosotros aprovechemos su luz, me gustaría leerles una brevísima explicación de cómo funciona un LED, solo para que entendamos que el principio es complicado. Se conocía desde hace muchos años. Desde hace muchos años se conocía la manera de emitir fotones, que fotones son luz. Fotos, ¿se acuerdan? Fotos, luz. Fotografía, grabado de la luz. Y no vamos a detenernos tampoco en etimología, más allá de lo que ya dijimos, pero el principio de emitir fotones, de emitir luz mediante el traslado de electrones de un átomo a otro, se conocía desde hacía muchísimo. Sin embargo, a la técnica le tomó muchos años poderlo volver una realidad. Como tantas cosas que ha pasado o que ha logrado el hombre. Se conocía desde mucho tiempo antes de lograrse el principio de cómo se podía elevar un avión, cómo se podía vencer la fuerza de la gravedad para que despegue un cohete, por ejemplo. En fin, tantas cosas que en la teoría ya se tienen conocidas, pero que no se logran hacer realidad, pues porque la técnica lleva su ritmo. Y como pasó con toda la tecnología, las primeras versiones de los LEDs fueron carísimas. Y después, poco a poco, se fue produciendo en mayor volumen, hasta que llegó a ser algo verdaderamente accesible, como lo es hoy. Les contaba yo hace algunas clases que de las primeras luces LED que yo instalé, fueron en casa de un escritor, en su estudio. Y él se quiere y se cuida mucho los ojos, y para eso compramos de las primeras luces LED que hubo en el mercado. Bueno, pues esa luz LED que pusimos en su escritorio, en su lugar de trabajo, costó, se los decía, $200. $200 un LED. Imagínense lo que es eso en dinero de hoy. Bueno, pues la tecnología se abarata. Igual que la primera computadora costó una fortuna. Igual que todo. Igual que las computadoras. Bueno, lo acabo de decir, la computadora, ¿no? La primera costó una fortuna y hoy las nuestras, pues ya son bastante pagables. Pero entendamos cómo funciona un LED, o por lo menos acerquémonos a cómo funciona un LED, aunque lo nuestro en la arquitectura sea aprovecharlo. Pero lo aprovecharemos o porque lo aprovecharemos mejor si entendemos o si conocemos todo lo que hay detrás de él. Repito, lo nuestro en la arquitectura es el aprovechamiento del LED, no el funcionamiento interno de un LED. Pero el conocimiento nunca estorba y sí puede ayudar, aunque no sea nuestra materia específica,
a valorar más las posibilidades que el LED nos da. Les presento la pantalla y les leo. Y así tenemos en la pantalla un texto que nos explica cómo funciona un LED. Empiezo a leer. Los diodos emisores de luz, comúnmente llamados LEDs, son una pieza ampliamente usada en el mundo de la electrónica, pero que muchas veces parece que pasa desapercibida. Hacen docenas de trabajos diferentes y se encuentran en todo tipo de dispositivos. Entre otras cosas, forman los números en los relojes digitales, transmiten la información de los controles remotos, iluminan muchos aparatos que utilizamos y nos dicen cuando hemos encendido ciertos aparatos. Agrupados juntos, pueden formar imágenes en pantallas publicitarias o señales de tráfico. Todo esto es apenas una escueta relación de todo lo que con LEDs se puede lograr. Básicamente, un LED es simplemente una pequeña bombilla que encaja perfectamente en un circuito eléctrico. Pero, a diferencia de las bombillas incandescentes ordinarias que ustedes o de las que ustedes ya conocen muy bien el funcionamiento, no tienen un filamento que se quemará y tampoco se calentarán de la misma manera. Los LEDs no. Los LEDs no tienen filamento que se ponga incandescente, ni tampoco se calientan en el grado en el que lo hacen las lámparas incandescentes. Los LEDs solamente se iluminan por el movimiento de electrones en un material semiconductor y duran prácticamente lo que dura un transistor estándar. Un diodo es un dispositivo simple de semiconductor. Hablando de una forma general, un semiconductor está hecho de un conductor pobre, término que ustedes ya conocen muy bien, es decir, de un conductor que tiene impurezas, o sea, átomos de otro material. En el caso de los LEDs, el material conductor es típicamente aluminio galio, es decir, una combinación, una mezcla de aluminio y galio. En esta mezcla, todos los átomos se conectan perfectamente a sus vecinos sin dejar ningún electrón libre. Es decir, acuérdense que los electrones son partículas cargadas negativamente, subcomponentes de un átomo cargados
negativamente y ninguno queda disponible, ninguno queda libre en los LEDs para conducir energía eléctrica. Pero los átomos adicionales son los que cambian la balanza. Estos añaden electrones libres y crean agujeros donde pueden ir los otros electrones. Cualquiera de estos añadidos hace el material más conductor. Ya hay electrones libres que pueden fluir y el fluido de electrones se llama electricidad. Un semiconductor con electrones extra se llama un material tipo N, ya que tiene partículas cargadas negativamente. En este tipo, los electrones libres se mueven de un área cargada negativamente a un área cargada positivamente. Un semiconductor con agujeros extras se llama tipo P, ya que efectivamente tiene partículas extra cargadas positivamente. Los electrones pueden saltar de un agujero a otro agujero, moviéndose de un área negativa a un área positiva. Como resultado, los propios agujeros parece que se mueven de un área positiva a una negativa. Un diodo comprende una sección de material N vinculada a una sección de material P con electrones en cada lado. Cuando no se aplica voltaje al diodo, los electrones del material N llenan los agujeros del material P, a la vez que hace una unión en las capas. En estas circunstancias, el material semiconductor es retornado a su estado aislante original. Todos los agujeros son ocupados, por lo que no hay electrones libres o espacios vacíos para los electrones y la carga no puede fluir. Para librarse de esta zona, los electrones, hay que hacer que se muevan del área N al área P y los agujeros en la dirección contraria. Para hacerlo, se conecta el lado del tipo N del diodo a la terminación negativa del circuito y la de tipo P a la terminación positiva. Los electrones libres en la parte N son repelidos por el electrodo negativo y movidos al electrodo positivo. Los agujeros en el material P se mueven al revés. Cuando la diferencia de voltaje entre los electrodos es suficientemente alta, los electrones de la zona creada son lanzados fuera de sus agujeros y se empiezan a mover libremente. Entonces, la carga se mueve por el diodo. Si intentas mover corriente en la dirección opuesta, con la parte P conectada al punto negativo y la parte N al positivo, la corriente no pasará. Los electrones negativos en el material N son atraídos por los electrodos positivos. Los agujeros positivos en el tipo P son atraídos en el electrodo negativo. No hay flujo de corriente por la unión porque los agujeros y los electrones se están moviendo en dirección equivocada. De tal manera que cuando los electrones se mueven de la sección N a la sección P y en sentido contrario, es cuando se liberan los fotones. Y esa liberación de fotones es lo que todos llamamos luz. Bueno, regreso a la pantalla.
regreso a la pantalla y así como están, los quería ver. Así como están. No disfrutando toda esta explicación física de cómo funciona un LED. Así los quería ver. Con cara de sí le entiendo, pero no me gusta. Con cara de esto está muy complicado y hasta aburrido. ¿Para qué nos lo lee el profesor? Yo soy arquitecto, no soy ingeniero físico. ¿Para qué el profesor me lo lee si lo mío es la creatividad, no la física? Así, justo con esas caras los quería ver. Y el objetivo de leérselos fue, como les decía, solo que dimensionemos, que conozcamos, aunque sea por encimita, todo lo que un LED tiene implícito para que valoremos todo lo que nos aporta. La iluminación LED, que la señalo, la vuelvo a poner en la pantalla, nuestra referencia de generaciones de iluminación artificial eléctrica. La iluminación LED aportó muchísimo, muchísimo a la iluminación artificial. Pueden ver en la pantalla que es, como ya lo expliqué, la última generación de iluminación ya accesible a todo mundo. ¿Y a qué me refiero cuando les digo que aportó muchísimo esta iluminación? Seré breve. Fíjense, aportó un tipo de iluminación que abarca prácticamente todos los tonos de luz, desde los 2000 o 3000, no, desde los 2000 grados Kelvin hasta los 6500 grados Kelvin. Requiere muy poco suministro eléctrico, es decir, es de muy bajo consumo. Lo decíamos hace dos clases lo dijimos varias veces en varias clases anteriores. Consume aproximadamente la séptima parte de lo que consume un foco incandescente para los mismos niveles de iluminación. Son equipos de larga duración, de larga vida útil. En fin, sus aportaciones fueron muy importantes a la iluminación artificial. Ni qué decir de todos los colores de luz que da. No solo de la temperatura de la luz cuando hablamos de luz para leer, de luz para tener una reproducción cromática normal, sino también los colores de luz que da. Todos, prácticamente todos los colores. Por todos lados, esta generación de iluminación artificial enriqueció y además abrió, pero increíblemente, las posibilidades de los arquitectos para
tener un mejor ambiente, un mejor funcionamiento, un mejor proyecto arquitectónico, un mucho mejor proyecto arquitectónico. Y para eso, o para hablar de los aspectos técnicos de esto, les presento en la pantalla nuestra tabla, esa tabla utilísima a la que habremos de recurrir tantas veces para poder especificar qué lámparas vamos a poner en cada lugar de nuestros proyectos. Vayámonos al renglón que dice LED, porque es del que estamos hablando ahorita. ¿A qué tensión trabaja la luz LED? Bueno, la luz LED de uso habitual se puede conseguir que trabaje a bajo voltaje, a 12 volts, hasta 127 y, aunque no está ahí en la tabla, yo la actualizo aunque sea con la palabra. Ya es muy fácil encontrar luz LED que funciona a 220, es decir, a dos fases. ¿Qué consumos tiene la luz LED? Bueno, la de uso doméstico, pues desde un LED hasta 20, 25 LEDs. La de uso un poquito más grande puede ir hasta los 50 volts. Repito, la de uso doméstico desde un watt, lo dije mal, perdón, y repito bien. Las luces de uso doméstico desde un watt hasta 20 watts. Las de uso industrial pueden llegar hasta los 50 watts. Sus consumos, ya lo dije, o la tensión con la que trabajan, ya lo dije, desde los 12 volts hasta los 220 volts. ¿Qué vida útil tienen estas lámparas? Pues ya todas anuncian tener 50,000 horas o más de vida útil. ¿Qué eficiencia tienen? El 92% o más. Es decir, que de la energía que se les suministra para funcionar, el 92% se convierte en iluminación, que es su objetivo principal. Todo lo demás, solo el 8%, en calor, que es verdaderamente eficiente si lo comparamos con la incandescente en todas sus formas. ¿Qué temperatura de trabajo? Pues estas lámparas trabajan aproximadamente 35, 40 grados centígrados. ¿Qué tipo de conexión? Todas. Las ES, que ya lo dijimos, son de roscas y depende del tamaño 26, 28, etc. La de dos puntas, dos polos, dos alfileres, comúnmente conocido como dos pins. La GU10, que dijimos que es la de conexión de insertar y girar media vuelta. ¿Qué reproducción cromática tienen? Para la luz de trabajo, muy similar a la luz fluorescente, es decir, resalta los verdes y azules. Pero ya los hay en todas las tonalidades. Ya se producen LEDs para todos los colores. Lo podemos ver ahí. ¿Qué temperatura de la luz? Pues puede ir desde 2700 hasta 6500. Que repito, esto es para lo que llamamos luz blanca, luz de día. En algunos lados les dicen luz cálida o luz fría.
pero sigue siendo la misma luz de trabajo, de la vida normal, no luz de colores. No son focos decorativos de colores, son luz de día, imitación, luz blanca. Y los precios, bueno, pues ahí les pongo una idea de precios. Ya inclusive los hay más baratos, esos de 80, pues creo que ya hasta me parecen caros. Yo compré hace poco unos de cotidianos, de uso no especial, y creo que costaron 15 o 20 pesos cada uno. Entonces, cada vez son más baratos y las posibilidades que dan a nuestros proyectos arquitectónicos son inmensas. Regreso a la pantalla y entonces les pregunto, ¿aquí alguien tiene alguna duda, algo que quiera aportar, algo que quiera criticar, algo que quiera... ¿Nada? Bueno, entonces, si ya terminamos de hablar de estas generaciones de luz artificial, eléctrica, solo nos queda hablar de una generación de luz eléctrica artificial que es muy poco conocida, pero que vale la pena empezar a considerar, porque en algún momento se volverá una alternativa más. En nuestros proyectos, una alternativa más en el mercado. Este tipo de luz, ¿quién me puede decir cómo se llama? Ya se los... Inducción magnética. Muy bien, Amairani, muy bien. Sí, inducción magnética. ¿Están viendo, qué están viendo ustedes en la pantalla? ¿El explorador de Windows o qué ven ustedes? Porque aquí como que se puso un poco lento. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Explorador de Windows o qué pueden ver en la pantalla? ¿Qué ven ustedes? Sí, los archivos. Los archivos, sí. Eso no estaba planeado. En el cambio de archivo algo pasó, pero tengan paciencia. Vamos a tratar de componer esto porque no era el objetivo que vieran esto. Pero bueno, primero muy fácil. Dejo de compartir la pantalla. Ahí me ven a mí otra vez. Ahora yo me voy para acá. Tengan paciencia. Muevo a ustedes, los muevo hacia acá. A la otra pantalla. Y ahora sí. Y ahora sí. Les presento la pantalla con la que vamos a trabajar sobre lo que dijo Amairani, que es esta última generación de iluminación artificial que se llama iluminación por inducción magnética. Pueden ver todos en la pantalla una presentación que dice en la esquina superior derecha MHT. ¿Sí? Entonces ya todos estamos viendo eso en la pantalla acá. Muy bien.
Pues este tipo de iluminación, como pueden ver en la primera página de su presentación, de la presentación de esta marca, este tipo de iluminación, lo primero que nos ofrece es ahorro y modernización. Es decir, ellos nos ofrecen, mediante su tecnología, ahorrar consumo eléctrico, que eso se traduce en ahorro de dinero, y modernizar todos los equipos de iluminación. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste su propuesta. Los equipos de esta marca son la última generación en tecnologías de iluminación para el ahorro de electricidad y reemplazan con gran eficiencia a las tecnologías actuales como el vapor de sodio, de alta presión, los haluros metálicos y fluorescencia. Ustedes, por las clases que hemos tomado de iluminación, en concreto la pasada, ya entienden muy bien de qué generación eran las lámparas de vapor de sodio, la de los haluros o aditivos metálicos y la luz fluorescente. Ya hablamos cuáles eran sus usos. Entonces, ellos nos proponen reemplazar esa tecnología por la de ellos. Inmediatamente deducimos que se trata de iluminación para áreas, para espacios grandes. ¿Por qué? Porque en espacios grandes, lo dijimos, o en la vía pública, es donde se usan los vapores de sodio, en las grandes bodegas, en los grandes estacionamientos, en las grandes fábricas, tal vez hasta en escuelas, es donde se usan esas tecnologías. Vapor de sodio, grandes oficinas, aunque no es un mercado específico. Es donde se usa ahí, en esos giros, es donde se usa el vapor de sodio, los aditivos metálicos y la luz fluorescente. Estos señores, lo primero que nos dicen es, nuestra tecnología no usa balastro, cosa que ustedes ya también entienden. Ustedes ya saben muy bien qué es un balastro. Y nosotros le decimos transformador. Tal vez algún día le digamos balastro, pero acuérdense que nunca balastra. Acuérdense que ya habíamos dicho que nunca jamás le vamos a decir balastra, porque balastra es como decir la calor. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, es una tecnología, la de esta empresa, MHT, que no usa transformador. Su foco nunca se funde, por lo que son equipos que no necesitan nada de mantenimiento y duran 100,000 horas, es decir, 22, casi 23 años funcionando durante 12 horas al día. Bueno, es normal que nos digan tantas maravillas si lo que quieren es vendernos, ¿no? Si lo que quieren es vendernos, nadie va a decir malas cosas de sus productos. Nos quieren vender, nos están diciendo las cosas buenas. Son equipos con elementos 100% reciclables. Acuérdense que nosotros en la luz fluorescente ya habíamos hablado, y en la incandescente ya habíamos hablado de que tienen pues una vida útil más corta. Acuérdense, en la incandescente dijimos 1,000, 2,000 horas, la fluorescente 10,000 horas. Entonces, ellos ofrecen muchísimo más. Todo esto lo digo para hacer notar las ventajas que ellos nos dicen de sus productos, pero también para hacerles notar a ustedes todo lo que ya saben de iluminación. Ustedes, no sé si dándose o no dándose cuenta, ya saben muchísimo de iluminación. Vean cuántos términos ya tenemos
muy dominados. Y ya inmediatamente podemos comparar de una tecnología a otra cuáles son sus características principales. Y vean cómo lo que saben es útil. ¿Por qué? Porque los mismos parámetros que ustedes conocen de las otras iluminaciones son los que ellos usan en su iluminación. Lo que quiere decir que ustedes ya están inmersos en el vocabulario y en las variables que se usan en el mundo de la iluminación. ¿Cómo opera esta forma de iluminación artificial? Un generador de alta frecuencia induce una radiofrecuencia entre dos antenas colocadas en los extremos del foco. Las partículas de gas contenidos en un foco completamente hueco, sin diodos ni filamentos, obviamente cuando dicen sin diodos, pues le están tirando a los LEDs. Cuando dicen sin filamentos, le están tirando a la luz incandescente. Ya todo esto ustedes lo entienden. Entonces, las partículas de gas contenidos en un foco completamente hueco, sin diodos ni filamentos, chocan entre sí y contra las paredes del foco. Trifósforo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de que la luz fluorescente tiene elementos adentro, como el flúor y el fósforo, que reaccionan a la electricidad y emiten luz? Es decir, en esto tienen similitudes con la luz fluorescente, generando una luz de muy alta calidad con un bajo consumo eléctrico. Muy bien. Luz, fíjense todo lo que nos han dicho. Luz de alta calidad, bajo consumo eléctrico, cero mantenimiento, 100,000 horas de duración. ¿Se van fijando? O sea, imagínense que vamos llenando los renglones, imagínense que vamos llenando las columnas del renglón inducción magnética de nuestra tablita, de la que teníamos hace rato en la pantalla. Fíjense todo lo que nos dicen, ¿eh? Cero mantenimiento, larga duración, bajo consumo, luz de alta calidad. Caramba, suena muy bonito para ser real, ¿no? A mí cuando me dicen cosas tan bonitas, prefiero no creerlas. Pero bueno, vamos a seguir. Resumen de los principales beneficios. Permite ahorros superiores al 50%. No tienen balastro y su foco nunca se funde. En el funcionamiento es de encendido instantáneo, porque ese es un punto importante que no les dije yo de la iluminación PL. La iluminación PL, como todos se dan cuenta, cuando tú prendes un foco PL, inmediatamente prende, pero tarda unos minutos, 1 minuto o tal vez 2 minutos, en llegar a su máxima potencia, a su máximo poder lumínico, cosa que estos no pasa, ¿no? Fíjense, los tienen en todas las presentaciones, pueden funcionar desde 85 hasta 320 volts. Su factor de potencia es del 0.95, lo que quiere decir que son altísimamente eficientes. La baja distorsión por armónicas, lo que quiere decir que su reproducción cromática es ideal, es buenísima. O sea que solo distorsionan o alteran menos del 10% de los colores. La vida útil, ya lo dijimos, casi 23 años. Y una garantía de 5 años. Además, son ecológicos. Un producto hecho con elementos 100% reciclables. No contiene difenilos ni difenilos. Es decir, no contiene los residuos peligrosos que hay en los balastros. Son tan buenos los ahorros en el consumo y en el mantenimiento, que según esto el mantenimiento es 0, que con lo que te vas ahorrando, muy pronto se paga. Como lo que decíamos del tiempo de recuperación de la inversión cuando hablábamos de los paneles solares, ¿se acuerdan? Pues todo lo que te ahorras va amortizando la inversión inicial y llega un momento en el que tienes un beneficio después de haber absorbido el costo inicial, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Del tiempo de recuperación de la inversión y de la vida útil de esos equipos. Lo mismo aplica aquí. Muy bien. Además de fácil instalación, no se requiere modificar la instalación actual,
Se pueden usar los mismos postes, los mismos cableados, lo mismo todo. La lámpara tiene menos requerimientos de instalación. ¿Por qué? Porque son muy ligeras. Fíjense, hablando de la temperatura de la luz, de la temperatura del color, fíjense, los equipos pueden ir desde los 2700 grados Kelvin, desde los 2700 grados Kelvin hasta los 6000. Les decía, perdón, pasaron a despedirse. Les decía que sus equipos pueden ir en temperaturas del color desde los 2700 grados Kelvin, es decir, hablando de luz de trabajo, no de luz decorativa, no de luz verde, de luz azul, no. Hablando de luz de trabajo, de luz de día, de luz, van desde 2000, bueno, en el supuesto de que a alguien le guste decorar con luz azul y luz verde, yo digo luz decorativa porque pues así se le dice, pero no crean que es lo que a mí me gusta. Pero bueno, volviendo al punto, nuestros equipos, los de ellos, los MHT, tienen la habilidad de manejar rangos de temperatura en luz de día, en luz de trabajo, desde los 2700 grados Kelvin hasta los 6500. Fíjense cuánta amplitud. Desde la luz muy cálida, es decir, como la de los focos incandescentes, que es la luz más bonita, que es la luz que más se parece a la luz del sol y que lo hemos dicho muchas veces, hasta el 6500, que es una luz súper fría, súper blanca, esa que hemos dicho tantas veces, la luz de quirófano, esa luz blanquísima, esa luz que algunos coches traen, ¿se han fijado? Esos coches nuevos que avientan una luz blanquísima. Bueno, fíjense cuánta variedad tienen, o toda la gama de colores que manejan. Siguiente. Vean, bueno, el rendimiento del color, ya lo dijeron, es de más del 85%, es decir, que prácticamente no distorsionan los colores. Prácticamente no distorsionan los colores. La eficacia luminosa es de 85 lúmenes por watt. Es decir, cada watt que nosotros le hacemos, le invertimos al funcionamiento de esa lámpara, se convierte en 85 lúmenes. Hablaremos de esto tantito más adelante, cuando llegue el momento en el que tengamos que decir, bueno, está bien, ya sé mucho de iluminación, pero ahora lo que me falta es saber cuántos focos tengo que poner. ¿Cuántos focos tengo que poner? ¿Cuál es la respuesta, Ceci? ¿Cuántos focos tengo que poner en un lugar? Pues dependiendo de el espacio que tengamos, ¿Y qué más? de la luz ¿Y que para queremos. qué? ¿Y para qué? Luz. Claro, o sea, ¿para qué? O sea, ¿cuántos focos tengo que poner? ¿Para qué? No es no es el mismo nivel de iluminación que necesitas en un salón de clase que en una capilla para rezar, que en un bar, que etcétera. Entonces, llegará el momento en el que ya sepamos todo esto de la luz. Bueno, ya sabemos muchísimo, pero llegará el momento en el que sabiendo todo lo que ya sabemos, digamos, bueno, está bien. Entonces, para este espacio, yo quiero esta luz. Y como la actividad que ahí se va a llevar a cabo es estudio, pues voy a poner ahí 250 lúmenes de nivel de iluminación. ¿Por qué? Pues porque es el nivel de iluminación correcto para trabajar. Oye, que esto es una capilla. Bueno, entonces ponle solo una capilla de meditación o un espacio. Bueno, pues entonces ponle solamente 100 lúmenes. Pero bueno, llegará el momento en el que calculemos eso. Ahorita estamos hablando de esta marca o de esta tecnología, de esta generación de iluminación artificial.
Y entonces, lo que nos dicen estos señores es que cada watt que nosotros invertimos en el funcionamiento de estas lámparas se convierte en 85 lúmenes, que son muy buenos. Todo esto, todas estas ventajas se convierten o producen lámparas más brillantes, iluminación más suave, más confortable, más natural y además barata, porque eso nos lo han dicho varias veces, ¿se acuerdan? Áreas de trabajo mejor iluminadas que elevan la productividad y la seguridad de los trabajadores. Voy a ir un poco más rápido. Esta tecnología dice que mejora la iluminación actual y los ahorros van del 50 al 72% respecto a tecnologías convencionales. Los ahorros liberan recursos todos los meses para que el cambiar nuestras lámparas tradicionales o anteriores por estas lámparas pronto se pague. Los equipos, estos que nos han dicho varias veces que no usan transformador, usan un generador de alta frecuencia que tiene una vida de útil de 100,000 horas. Nos repiten que los focos son huecos, no tienen filamento ni electrodos, nos habían dicho diodos. Las propiedades de iluminación de gas duran más de 30 años y se mantiene con el paso del tiempo. Es decir, que no se va perdiendo iluminación. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la fluorescente decíamos que cuando iba pasando el tiempo, cada vez se iba logrando menos el arco eléctrico y las orillas de esos focos se empezaban a poner negras, se empezaban a carbonizar y dan menos luz? Ellos dicen que su luz no pierde calidad. Pueden trabajar a muchos niveles de tensión eléctrica, a muchos voltajes, desde 85 hasta 320, encienden instantáneamente, en fin, ya nada más nos están repitiendo, ¿no? Ya nada más nos están repitiendo que pues, lo que ya nos habían presumido, contra 7 o 15 minutos de tiempo de arranque de las luces de halógeno y la lentitud también de unos minutos de la luz PL. Esto es interesante, no nos lo habían dicho. Dicen que irradian 75% menos de calor. Es decir, que su temperatura de trabajo es muy baja. Están autoprotegidos contra cortocircuitos. Más de lo mismo. Sus materiales son reciclables, tienen baja concentración de mercurio, están libres de bifenilos y difenilos, tienen alternativas desde 40 watts y nos enseñan algunas fotos de sus equipos. Me gustaría que aquí vieran que todo lo que nos enseñan son todavía equipos grandes, no son equipos para una casa, no son equipos para un comedor, para un baño. Lo iremos viendo, son equipos todavía muy grandes. Vean, aquí nos presentan lámparas de calle, lámparas de iluminación de la calle. Y vamos a esta tablita en la que nos hacen una comparativa y se comparan ellos con la luz de vapor de sodio, es decir, con esas luces que están habitualmente en los estacionamientos, en las calles. Vamos a verlas. Fíjense. En cuanto a lúmenes por watt, mientras el vapor de sodio nos da 63, ellos nos dan 129. En cuanto a la reproducción cromática, mientras el vapor de sodio nos da el 20%, ellos nos dan el 92%. En la temperatura del color, mientras el vapor de sodio nos da 2000, ellos nos dan 5000, o sea, una luz más blanca, más brillante. Cuando
que no me gusta a mí esa luz, pero sí es más brillante. Cuando en la luz, en el vapor de sodio, perdemos el 25% de la energía en el balastro, ellos no tienen balastro. En la emisión de luz ultravioleta, el vapor de sodio tiene 10% y ellos el 0.4, es decir, menos de la 20ª parte. Perdón, voy a toser. Entonces, en la luz infrarroja, en la radiación infrarroja, el vapor de sodio tiene 15%, ellos tienen 0.2, es decir, 75 veces menos. En la regulación del voltaje, la luz de sodio necesita 208, 240 volts. Ellos desde 85 hasta 320. En la potencia, mientras la luz de sodio consume 187 watts, o esa lámpara consume 187 watts, ellos solo consumen 100. Mientras la vida útil de un equipo de luz de sodio, de vapor de sodio, es de 20.000 horas, ellos duran 100.000 horas, es decir, 5 veces más. ¿Qué nos dan a entender? Que esta generación de iluminación comparada con la generación con la segunda etapa de la generación de luz incandescente, que son estas de halógenos, se la llevan de calle, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Pues no hay por qué no creerles. La luz, los vapores de sodio también tienen su encanto, ¿no? También tienen su parte bonita, como más bonitos tonos de luz. Pero bueno, sigamos. Y después ellos se acaban comparando, dicen, ya me comparé con la luz incandescente y le hice pedazos. Ahora me voy a comparar con la luz LED. Si la luz LED es una muy reciente generación, por no decir, como ya dijimos, la última accesible, vamos a ver cómo se comparan. En cuanto a tensión eléctrica, se declaran exactamente iguales. De 120 a 177 empatan. Factor de potencia, es decir, los dos empatan en eficiencia. Distorsión de armónicas, pues ahí van muy parejitos, ¿no? 2.3 contra 2.0, no hay nada importante. El tiempo de arranque, 1 segundo en las dos. El rango de protección de voltaje, idénticos. Y aquí es donde ellos empiezan a decir, fíjense, en todas estas variables que dijimos las primeras 5 variables que dije, empatan. Y aquí es donde ellos dicen, también a los de LED le gano. Y entonces dicen, en lúmenes por watt, mientras el LED me da 60, yo doy 80. Total de lúmenes, mientras el LED me da 9200, yo doy 12000. Cuando hablamos de vida útil, mientras el LED te da 60.000, yo te doy 100.000. En el rendimiento del color, mientras el LED te da 82, yo doy entre 86 y 92. En temperatura del color, bueno, aquí sí es una diferencia a favor del LED, porque puede llegar a más blancos el LED, ellos se quedan en los 5000. Pero fíjense, todas estas ventajas se convierten en que si tú vas a alumbrar una calle o una carretera con luz LED, tienes que poner un poste cada 12 metros. Mientras que si decides alumbrarlo con luz de inducción magnética, tienes que poner un poste cada 30 metros. Es decir, muchísimo menos postes, menos de la mitad. ¿Ya vieron? Entonces, estos cuates para este tipo de iluminación ofrecen verdaderamente ahorros. No voy a insistir mucho más en lo que estos señores promueven. La presentación está a la vista de todos y la tenemos todos en nuestros archivos. Siguen hablando de sus grandes ventajas, ¿no? Mientras los
aditivos te dan poca iluminación y baja reproducción cromática, tienes pérdidas en los balastros, te dan mucho calor, baja resistencia a variaciones de voltaje, corta vida útil, ellos en todo lo ganan. Y contra los LEDs, lo dicen, la calidad de iluminación en ambas es muy similar, los LEDs duran menos que ellos, la inducción tiene mejor rendimiento del color, poquito, ya vimos que cosa de nada, ¿no? Donde se emplean dos equipos de LED, donde se emplean dos equipos de ellos, necesitas 3 de LED. Y dicen que en precio son más caros los LEDs. ¿Con qué se le ha atacado a la inducción magnética? Se dice que la inducción magnética es una tecnología nueva que no ha probado sus beneficios. Ellos dicen que no es cierto, que en Asia y Europa se ha usado desde hace 15 años, que no es una tecnología nueva, que ya se conocen sus beneficios. Se dice que la inducción magnética es una tecnología cara contra las tradicionales. Dicen que no, que trabajar con su tecnología cuesta la mitad que trabajar con LEDs, que es una tecnología similar en calidad, aunque de menor duración. Y aquí nos ponen esta grafiquita, en la que si ven mi cursor, yo no lo veo aquí, en la que si ven mi cursor, cuando tú pones cualquier tipo de iluminación, tienes un costo inicial, que estoy aquí en rojo, y cada determinado tiempo tienes que estar cambiando el foco o el balastro o dándole mantenimiento, y con el paso del tiempo vas invirtiendo más dinero. Ellos dicen que el comportamiento de la inversión con ellos es así. Haces una inversión inicial y te vas con la línea azul. No vuelves a meter un solo peso. No lo sé. Esperemos que sí, tampoco hay que creer que todo el mundo miente, pero suena demasiado bonito. Vean aquí usos de aplicaciones de estos sistemas de iluminación. Pueden ver que ya se usó en Villahermosa, en la vía pública de Villahermosa, y que sacó premios nacionales en ahorro de energía, en energía renovable. Y déjenme ver si hay algo más aquí, porque creo que algo, déjenme ver si fue todo. Ahí pueden ver mi cursor que está pensando, ahí todos lo ven. No sé si es porque... No, faltan unas comparativas de la iluminación en ciudades. Hay que darle tantito tiempo. Tal vez están... ahí está. Esta es la que yo les decía. Bueno, pueden ver otro ejemplo de uso de esta tecnología, la iluminación del Walmart de Pirules. Me puso aquí un letrero, aquí está. Me regreso tantito, la iluminación del Walmart Pirules, aplicación en bodegas, aplicación en vía pública. Déjenme darle tantito más tiempo porque otra vez se detuvo. Y esta imagen me parece la mejor de todas las que nos presentan. Vean ustedes una parte de esa zona urbana iluminada con luz tradicional y otra parte iluminada con inducción magnética. A mí me parece más bonita la iluminación tradicional. Me parece mucho más disfrutable. Pero
pues pueden ver la otra parte con la iluminación de ellos. Y sí es más eficiente. ¿Cuál usar? Pues yo creo que para zonas que tengan importancia arquitectónica, vale la pena usar la luz tradicional. Para zonas donde la arquitectura no tenga importancia mayor, usar las nuevas tecnologías. No necesariamente la MHT, pues puede ser la de LED o inclusive la fluorescente. Ahí ese dato por si les interesa tener más información de este tipo de iluminación. Y ahora sí, se terminó su presentación. Regreso yo a la pantalla. Ya me pueden ver, ¿verdad? Ya me ven a mí otra vez. Muy bien. Hasta aquí. ¿Hay alguien que tenga dudas, que quiera platicar algo, que quiera preguntar? ¿Que quiera opinar? ¿Nada, nada? Están muy silenciosos el día de hoy, ¿eh? Me preocupa que estén tan silenciosos, oigan. ¿Qué tienen? Bueno, pues entonces, voy a suspender la grabación para irnos al descanso. Entonces, si nadie tiene nada que agregar, suspendo la grabación a la 1, a las 2 y a las 3.